Y vamos a leer Juan capítulo 1, comenzando a leer desde el versículo 35. Vamos a hacerlo allí hasta el final del capítulo. Juan capítulo 1, 35 hasta el versículo 51. Juan capítulo 1, versículo 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Y les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondiendo Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondiendo Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Entonces respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Una mañana fría en Colchester, al este de Inglaterra, en el año 1850, en el mes de enero, el 6 de enero de 1850, un joven de 15 años llamado Charles Spurgeon caminaba en dirección a su iglesia a la que acudía. Pero debido al frío que estaba haciendo, el joven, en cuanto llegó a la ciudad, se metió en la primera iglesia que vio para refugiarse de este frío. Resultó ser una iglesia metodista. Y cuando entraba en la iglesia no había mucha gente, ya que el día había sido muy frío, y estaba predicando incluso una persona que no era el pastor de la iglesia. Y este pastor dijo... El texto que se estaba predicando era este que hemos leído en Isaías 45, 22, donde dice: «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra». El pastor, aquel hombre, eligió un texto sencillo, dijo: «Mirad». Cuando nos miramos a nosotros mismos, siguió diciendo el pastor, si somos sinceros no encontramos la perfección, sino muchos fallos, a veces sin confianza en nosotros mismos. Y entonces miró a Spurgeon y le dijo: «Tú necesitas la luz de Jesús». Y fueron precisamente estas las palabras que Dios utilizó para convertir al que sería llamado el príncipe de los predicadores. El impacto de la salvación de Spurgeon fue grande en su tiempo y sigue hasta nuestros días. Aquel sermón sencillo, fijaos, no tenía una gran teología, ni todos los componentes de lo que llamamos buenas predicaciones, pero sí tenía algo que era el Espíritu Santo del Señor envolvido, y fue preparado para la conversión de este joven Spurgeon. A veces, si llevamos muchos años en el Evangelio, buscamos muchas cosas en los sermones,
como teología y otros matices, lo cual es algo bueno y necesario. Pero no debemos olvidar que si Dios no envuelve el sermón con su Santo Espíritu, si Dios no envuelve el púlpito con su Santo Espíritu, si Dios no envuelve la iglesia con su Santo Espíritu, todo será en vano. Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. A menudo el carácter de nuestro Dios nos enseña verdades que debemos pararnos y pensar. Porque fijaos, aquí lo que vemos en nuestro texto es cómo el Señor empieza a elegir a sus discípulos. Y vemos aquí que el Señor no eligió a 12 escribas o 12 fariseos, quienes conocían mejor la Escritura en sus tiempos y quienes tenían un gran prestigio, una gran fama, o estaban bien adinerados. Tampoco eligió a 12 centuriones fuertes y vigorosos. Tampoco eligió, como hemos dicho, a los 12 judíos más ricos. Sino que fijaos que él eligió a un puñado de pescadores. Gente sencilla. ¿Y por qué fue esto así? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo largo de la Escritura lo que podemos ver es exactamente esto. Es que al Señor le gusta mostrar y dejar claro que es Él mismo el que hace todo el trabajo de nuestra salvación. Él no necesita nuestra teología, nuestro colegio bíblico, nuestras capacidades para enseñar. Él es Dios. Sigue habitando, como lo dicen las Escrituras, en las alturas y en la majestad. Él no nos necesita a nosotros para hacer su obra. Isaías 43 dice: yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Significa esto que no es importante la doctrina de la teología? Ni mucho menos. Dios se ha manifestado en su palabra y nos anima muchas veces a estudiar la palabra, pero siempre quiere que recordemos que Él es solo quien hace la obra de la salvación. Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, y como dicen las Escrituras, se compadecerá de quien se quiera compadecer. No vale de nada ser un buen teólogo, estar lleno de soberbia. Los discípulos, como hemos dicho, no eran fariseos, escribas o ricos judíos, no eran lo fuerte de aquella sociedad, pero aunque vemos que tenían poca fe, que a veces no entendían las palabras de Cristo, y lo vamos a ver alrededor de todo el Evangelio, había en ellos ese sello de humildad. ¿Cuántas veces nos falta la humildad? Como decía Hugh Latimer, el orgullo es como nuestra ropa interior, es lo primero que nos ponemos y lo último que nos quitamos. Y en nuestro texto vemos que el consejo que Felipe le da a Natanael es sencillo. Fijaos allí en nuestras Biblias, con versículo 46. Algo muy sencillo. Ven y ve. Cuando miramos el mundo y todo el pecado en el que está envuelto, la depravación del hombre, el camino de esta sociedad, es realmente deprimente, y a veces cuando miramos en las iglesias de nuestro alrededor nos deprimimos aún más. La entrada de falsas doctrinas, de falsos profetas, falsos hermanos. Pero como creyentes sí podemos ver, en medio de todo este caos, sí podemos ver a uno entre todas estas cosas, del pecado, del mundo, de las falsas iglesias y pastores y creyentes, y podemos ver a uno de quien podemos decir: este sí es digno de seguir, y ese es Cristo. El consejo de Felipe a Natanael es el mejor que podemos tomar para comenzar esta andadura en este momento en el que volvemos a comenzar a edificar. El consejo que él le da, Felipe a Natanael, lo tenéis allí: ven y ve. Al final es solo Cristo quien tiene poder para salvar. Nosotros solo podemos señalar hacia donde está el único camino de salvación. No podemos salvar, por muy bien que podamos predicar, por muy bien que podamos enseñar. Es por eso que Martin Lloyd Jones, por ejemplo, cuando le decían de estudiar homilética, y decían, él le preguntaba: ¿el arte de qué? Porque la homilética dicen que es el arte de predicar. Le decía: ¿el arte de qué? ¿Por qué? Porque él estaba pensando en que la obra entera viene de Dios.
Y en este primer capítulo de Juan, fijaos, es interesante, fijaos, siempre el Espíritu Santo quiere darnos lecciones. Fijaos, Cristo es llamado la palabra, versículo 1. El Cordero de Dios, versículo 29. El Hijo de Dios, versículo 34. Maestro Rabí, versículo 38. Mesías, versículo 41. Rey de Israel, versículo 49. El Hijo del Hombre, versículo 51. Fijaos todos estos títulos. Y este es uno de los propósitos del autor del libro. Mostrarnos a Jesús. Enseñarnos sus títulos. Enseñarnos, lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, el poder de Cristo sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte misma. Pero esto también nos enseña una gran lección. Y nos enseña que también cuál es el camino opuesto. Sin Cristo no hay victoria. No hay victoria. Con Cristo somos más que vencedores, pero sin Él no hay victoria. No somos vencedores si no tenemos a Cristo en nuestros corazones a través del Santo Espíritu. Y el consejo de Felipe a Natanael simplemente, fijaos, es fantástico, es maravilloso. Porque Natanael al final no puede hacer otra cosa y decirle, mira, hemos encontrado al Mesías. Y el otro le pregunta, pero ¿puede venir algo de allí de Nazaret, algo bueno? Dice, mira, ven y ve. Ven y ve por ti mismo. Muchas veces allí los hermanos en Irlanda me preguntan cuando la iglesia ha ido bien y cuando ha habido números, me dicen, bueno, ¿cómo va la iglesia y tal? Y yo digo, bueno, venid a verlo, ven y ve. Es el mejor consejo que podemos dar a aquellos que están alrededor nuestra. ¿Por qué? Porque ver es una cualidad sencilla. Fijaos que todos pueden hacer, desde el más viejo de aquí hasta el más pequeño, que puede ser aquí Matías. Todos pueden ver. Es algo sencillo, no conlleva ningún esfuerzo. Ahora, ¿puedes ver tú a Cristo, que es la única esperanza que tienes para la salvación de tu alma? ¿Puedes ver cuando te levantas todos los días y te miras al espejo la apariencia de Cristo en ti? Como sabemos, Juan, el autor del Evangelio, fue el escritor también del libro de Apocalipsis. Su visión es la misma. Cristo es llamado el Cordero de Dios en ambos libros. También lo tenéis allí en Apocalipsis 5:12. Va a haber muchas referencias en cuanto a Apocalipsis a lo largo de todo el estudio de Juan. Pero fijaos que es adecuado, y nosotros ahora que estamos buscando local, el éxito de una iglesia no se muestra por los factores externos. Muchos se equivocan pensando en la obra social en la iglesia como pilar fundamental. Otros corren de uno al otro lado de la teología y la doctrina, lo cual es muy importante, pero en muchos de estos sitios no se les dice a las personas o a los vecinos de ellos este simple consejo. Ven y mira, demostrarles a Jesús. El reformado de nombre y reformado malo, entre comillas, porque no es realmente reformado, como excusa rechaza la llamada general del Evangelio, diciendo que la gracia no debe ser predicada fuera de la iglesia, contradiciendo lo que Cristo mismo hizo en su ministerio, porque él predicó de la necesidad del arrepentimiento de pecados. Desde el comienzo hizo milagros, ¿predicó Cristo a todos ellos? Sí. ¿Se salvaron todos ellos? No. El verdadero éxito de una iglesia es el balance correcto, es el de ser fieles testigos de Cristo, es su pureza, no sus números. Mostrando el camino y la dirección, apuntando con nuestras predicaciones, nuestra vida de iglesia, nuestras vidas personales, siempre y únicamente a Cristo. Mirando a Cristo descansaremos en el Señor hacia lo que Él quiera hacer con su obra. Porque si no tenemos a Cristo como fundamento, estaremos perdidos. Recuerdo en una campaña evangelista que hice en una de nuestras iglesias hermanas allí aunque no está en Ciere, pero es una iglesia reformada bautista allí en Ciudad Real, y yo tenía que conducir, y habían venido un grupo de hermanos de Irlanda del Norte, eran 4, y yo conducía, que era el español, pues me tocó conducir. Así que teníamos que ir yo no conocía la ciudad, y aunque ya había teléfono, pero debe ser que ninguno llevábamos muy bien el teléfono, o nos lo habíamos dejado, la situación era así. Teníamos que ir desde la casa del pastor
desde la casa de un hermano a la casa del pastor. Así que ellos nos dijeron, mira, es muy sencillo, voy a la mujer de aquel hermano, dijo, voy a ir diciéndoos a cada uno lo que tenéis que hacer y llegaréis muy fácil. Así que empezó a decirle al primero, mira, tú tienes que, recuerda esto, la primera a la izquierda, todo recto hasta las luces. Después le dijo al segundo, después de las luces tienes que tirar a la derecha, girar hasta la segunda rotonda y permanece en la carretera. Y así fue dando instrucciones a los 5 que estábamos en el coche, a mí me tocó el tercero o el cuarto, así que empecé a conducir. ¿Qué pasó? Pues pasó que la primera persona que le habían dicho, la primera tienes que torcer a la derecha, dijo la primera a la izquierda. Así que ya desde un primer momento, imaginaos, después seguimos un montón de cosas, habíamos tardado 1 hora y media y el pastor llamó por teléfono y dijo, ¿dónde estáis? Porque ya teníais que estar aquí para comer desde hace tiempo. Y en cierta manera, lo que tenemos que ver aquí es que si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, no hay dirección. Si no le seguimos a Él, si no seguimos lo que Él nos ha dicho en su palabra, nos encontraremos perdidos, aunque por mucho que nosotros lo intentemos por nuestras propias fuerzas. Vamos a ver varios puntos en la prolongación de este texto. El primero es mirar a Cristo, el Cordero de Dios. El segundo es seguir y vivir en Cristo, el Hijo de Dios. Y el tercero es descansar en Cristo, el Hijo del Hombre. Así que el primero, mirad a Cristo, el Cordero de Dios. Es absolutamente cierto que mientras el hombre de la sociedad avanza en ciencia y en conocimiento, en cosas como la medicina y la tecnología digital, también tristemente el avance del pecado en el mundo es realmente grande y nos asusta. Toda esta ideología de género, las morales de las personas, la violencia, el sexo, corrompe la sociedad e incluso destruye muchas iglesias en nuestros días. Hace unos años leí una encuesta que decía que 3 de cada 4 matrimonios se separaban aquí en España. Cuando yo era pequeño había separaciones, pero estas estaban contadas con los dedos. Hoy volví a leer y la gente ya es que ni siquiera se casa. El concepto bíblico de la familia está completamente destruido. Los que dicen que son cristianos se casan con mujeres no creyentes y encima algunos supuestos pastores les casan. Pero el consejo de Felipe a Natanael implica, como hemos dicho, algo sencillo, pero hay que hacerlo. Mirad a Cristo verdaderamente tiene unas implicaciones. No es que yo miro a Cristo el domingo y el resto de la semana hago lo que me da la gana. No es eso. Esta manera de mirar es lo que hicieron los escribas y los fariseos. Ellos miraban a Cristo y le escuchaban, vieron muchos milagros en primera fila, pero este no era un mirar sincero, sino que ellos solo estaban, como sabemos, buscando una ocasión para acusar a Cristo. Son muchos los que hacen igual. Dicen que miran a Cristo, pero cuando el Señor manda algo en su palabra, no le escuchan ni le obedecen, sino que buscan unos pretextos tergiversando las Escrituras, porque la sumisión a Cristo y su palabra le es una carga y la aborrecen, dejando claro que sus corazones no son arrepentidos. ¿Qué es lo que dice Cristo? Juan 10, versículo 27 y 28, llegaremos allí. Mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo, y yo las conozco, ¿y qué dice ahora? Y me siguen, y me siguen. La palabra seguir, akoluthein en el griego, lo que significa es como cuando, traducido en aquellos tiempos, era la misma palabra que se usaba para el centurión decirle a los soldados romanos que tenían que hacer algo. Seguir con decisión, sin dudar, sin poner en cuestión, seguir. Eso lo debe hacer, preguntarnos a cada uno de nosotros. A ti en especial que escuchas, a través de que estás aquí o a través de internet más tarde. ¿Qué clase de oveja de Cristo eres? ¿Qué clase de ovejas somos si Cristo nos dice algo en su palabra y no lo hacemos? Dios te dice, no te cases en yugo desigual, y ellos se casan, aun siendo advertidos de las consecuencias. ¿Qué forma es esta de mirar a Cristo? Dios te dice, enséñale a tus hijos de mí, Deuteronomio 6. Pero ellos argumentan, no hace falta, porque si son de Cristo, Él los traerá. ¿Qué forma es esa de mirar a Cristo? Dios nos dice que vivamos una vida piadosa y rodeados de su palabra,
Y muchos trabajan en trabajos rodeados de prostitutas y juego y pecado. ¿Qué forma es esta de mirar a Cristo? La fe histórica no es la fe salvadora. ¿Y qué es la fe histórica? La fe histórica es la que conoce que Cristo es el Hijo de Dios, la que conoce que Cristo es el Mesías, la que conoce que Cristo murió el tercer día y resucitó, y sabe que es verdad, pero no le ha salvado. En este mundo hay millones de personas que tienen la fe histórica. La fe histórica es esta que sabe, como hemos dicho, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, la única fuente de salvación. Pero esta fe histórica no es aplicada en el alma de la persona. Las iglesias están llenas de personas que tienen esta fe histórica, especialmente los hijos, a veces los hijos de creyentes. El pueblo de Israel sabía quién era el Señor y le contaban a sus hijos de generación en generación el cómo Él los había sacado de Egipto con mano poderosa, como nos dicen las Escrituras, que sus corazones estaban lejos del Señor. El mirar verdaderamente al Señor nos hace seguirle y vivir una vida para Él. Y este es el segundo punto, la consecuencia de mirar verdaderamente a Cristo. Y esto es lo que tenían estos apóstoles de nuestro texto. No eran grandes teólogos. Luego vamos a ver cómo el Señor a través de su Espíritu cambia este lenguaje, por ejemplo, cuando vemos en Pedro sus cartas, o podemos verlo, pero no era, por ejemplo, como el apóstol Pablo, que había sido formado a los pies de Gamaliel, ese gran escriba, ese gran fariseo con gran conocimiento. Eran simplemente 12 pescadores, pero fueron 12 pescadores que miraron con humildad y que el Señor transformó sus vidas. Lo segundo que vemos en el texto es seguid y vivid en Cristo, el Hijo de Dios. Si nuestra mirada es verdadera, si nuestra salvación es verdadera, debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo mirar a Cristo? ¿Cómo miramos nosotros a Cristo? Tanto en nuestro texto como en otros tenemos la escena de que Cristo va llamando a los discípulos, fijaos, de manera diferente. Dios no nos llama a todos de la misma manera. ¿Y estos cómo responden? Responden siguiéndole, porque lo que vamos a ver a lo largo de todo el texto, y lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, sobre todo cuando en el capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, es que el ser verdaderamente salvo tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias si realmente, verdaderamente hemos sido salvos. La palabra, como hemos dicho, en el verbo original de seguir es akoluthein, que significa seguir con decisión, sin temores, sin dudas inmediatamente. Es algo inmediatamente, algo que se hace. Es como cuando, como hemos dicho, cuando ese centurión romano tenía que seguir esas órdenes de su oficial superior. No había dudas, no había ningún problema, se hacía. Sencillo. El centurión no podía poner jamás en duda las órdenes de su superior. No pensaba, no discutía con su superior con sus propias ideas o razonamientos, simplemente obedecía. Y es que eso es lo que le cuesta a mucha gente hoy en día vivir. Hoy en día lo que le cuesta a mucha gente. Lo que dice Dios en su palabra está bien, y lo que dice Dios en su palabra que está mal, está mal. Es algo tan sencillo. La obediencia al Señor y su palabra es una consecuencia de haber creído verdaderamente. Por eso la Biblia es nuestra única fuente de fe y obediencia, lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Cuando Cristo salvaba a alguien de los evangélicos, la intención y el deseo de estos era seguirle y permanecer con Él. Fijaos algunos que vamos a ver. El gadareno endemoniado, cuando el Señor expulsó los demonios de él quería permanecer con Cristo, Lucas 8:38. Más explícitamente nos dice que éste le rogaba al Señor que le permitiera estar con él. Entonces el Señor le asignó una misión, le dijo, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue, no empezó a discutir con el Señor, mira, yo creo que esto es mejor, yo creo que te voy a alabar de esta manera, porque yo creo que de esta manera lo voy a conseguir mejor de lo que tú me has dado. Por eso es cuando vamos a las Escrituras, Dios es un Dios que nos ha dicho, nos muestra el camino de salvación, pero también nos muestra cómo debemos de vivir. También nos muestra todas estas cosas. Y cuando vamos a los, por ejemplo, cuando en su alabanza, en lo que se puede hacer en el culto y lo que no se puede hacer, Él es quien
quien tiene la autoridad. No podemos contar aquí historias o historietas o otras cosas. Para eso tenemos después del culto. Por ejemplo, salmos. ¿Qué significa la palabra salmo? Lo hemos dicho muchas veces. En el hebreo, tejilim. ¿Qué significa? Alabanza. Himnario. Significa himnario. O sea, Dios nos está diciendo, toma, un himnario, para que lo cantes. Pero nosotros, o el hombre, dice, no, espérate, que yo te voy a adorar de otra manera mejor. Yo tengo otro razonamiento que va acorde con lo que tú dices. Seguid a Cristo significa obedecerle. El ciego Bartimeo y otros, nos dice el texto, que seguían gozosos a Cristo en el camino. Los que no eran de Cristo no seguían a Cristo con gozo en el camino, no deseaban estar continuamente. Iban a ver si se hacía algún milagro, les gustaba el ambiente que se formaba, incluso algunos fueron a comer, que luego Cristo mismo se lo dice, pero luego iban a sus cosas. Tenemos el caso allí de Simón de Cirene, el que fue obligado a llevar la cruz de Cristo. Él quería pasar por en medio de la crucifixión de Cristo, el hecho más importante de la humanidad, como si no fuera con él. Él venía del campo y estaban allí crucificados. Y decía, este no va conmigo. Y quería pasar por allí, por el medio. Mientras las mujeres y el joven apóstol Juan, fijaos, en este momento no se separaban de Cristo. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y fuésemos transportados a este momento de la crucifixión de Cristo, iríamos todo el camino con él hasta el Gólgota. Pero este Simón de Cirene, en este momento, luego se piensa que fue él el que se convirtió, él y su familia, ya que los nombres coinciden, se piensa, la mayoría de los teólogos. Pero en este momento a Simón de Cirene no le importaba su situación. Tenía que haber escuchado la fama de Cristo, pero eso en cierta manera no iba con él. Lo que pasa es que el Señor tenía algo para él y todo el mundo, en cierta manera, hoy en día la gente actúa de esta manera. Piensa que el tema de Cristo no tiene nada que ver con él. Pero algún día, como Simón de Cirene, todos seremos cogidos y seremos confrontados y no podremos echar atrás. ¿Cuál es nuestra situación, la situación de nuestra alma con Cristo? El acontecimiento más importante de la humanidad para Simón de Cirene en este momento no era importante. ¿Por qué? Porque él veía a Cristo, pero en este momento no le seguía. ¿Cómo miramos nosotros a Cristo? ¿Cómo miras tú a Cristo? ¿Miras tú a Cristo como lo hacía Simón de Cirene en este momento? ¿Miras tú a Cristo como lo hacen los fariseos y los escribas? ¿O tu mirada a Cristo es una mirada verdadera y sigues a Cristo? ¿Eres de los que tiemblan y gozan a su palabra? ¿O eres de los que cuestionas y tergiversan las Escrituras? Porque la obediencia al Señor no es gozo para ti, sino que es una carga. Ese es un denominador muy común de aquellos que tienen una fe histórica. Pero fijaos, la manera en la que Andrés y Felipe actúan es la manera en la que el Señor ha querido, en su santa voluntad, edificar su iglesia, llevando el Evangelio a otros también de una manera individual. Vemos que cuando Andrés encuentra a Cristo, le dice a su hermano, versículo 41, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías. Andrés no piensa, bueno, como el Señor va a salvar a todos los elegidos, yo me salvo, yo me callo, esto no va conmigo. Dios no es solamente un Dios de salvación, sino que Dios también es un Dios de medios. Y a Él le ha placido salvar al hombre, como nos dice, por la locura de la predicación. Nosotros sabemos que todo el poder viene de Dios y sabemos que es Él quien cambia. Pero si Dios a nosotros nos dice, id por el mundo y predicad el Evangelio, aunque sabemos que todo viene de Dios, nosotros vamos por el mundo y predicamos el Evangelio. Algo tan sencillo. No hay que meterse en pensamientos hipercalvinistas de, bueno, como que no se le puede ofrecer la gracia a aquellos que no son creyentes. Vaya aberración. ¿Cómo alguien puede decir esto? ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Si Cristo la primera palabra que dijo, Mateo 4:17, la tenemos ahí. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Dios nos manda a ir a predicar el Evangelio, ¿quiénes somos nosotros o nadie para decir que sabemos una manera más efectiva o que queremos hacerlo así o que queremos hacerlo así? Felipe sigue el mismo método que Andrés con su hermano Pedro y le sigue a Natanael.
ven y ve. Si queremos, hermanos, ser una iglesia fiel, debemos edificar la iglesia del Señor como Él nos dice en su palabra, no como nosotros queremos. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros razonamientos o nuestra teología, que a veces no es otra cosa, que incluso puede resultar ser una excusa por nuestra parte. Y es que a nadie le gusta ser rechazado. Natanael podía haber dicho, mira, no me interesa, no voy a ir a ver nada, igual que Pedro. De hecho, el mismo Cristo predicó a muchos y estos no se arrepintieron de sus pecados. Aquí hay un gran misterio, pero no es de nuestra competencia. Los luteranos, por ejemplo, defienden la idea de que la oración que Cristo hizo en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos creen, los luteranos, que esta oración llegó teniendo efecto y sostienen que todos los que escucharon aquella oración llegaron a ser salvos en algún momento de su vida. Bueno, pues difícil de mostrar, ¿no? Pero bueno. Pero tenemos la promesa del Señor en Isaías 55:11 que nos anima. Fijaos lo que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará, y ahora fíjate lo que dice, lo que yo, está hablando el Señor, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, nuestro deber es predicar el Evangelio, predicar sobre Cristo y dejar al Señor las consecuencias. Andrés no tuvo un espíritu callado y reservado y poco comunicativo que Cristo, sino que Cristo estaba rebosando en su corazón. A veces nosotros decimos, mira, me ha pasado muchas veces, hay hermanos que me vienen y me dicen, mira, conozco un hermano y ojalá, pastor, tú pudieras hablar con él, porque claro, tú tienes los argumentos, tú le puedes decir, tú tal. Cuanto más estudio teología, cuanto más años paso en el Señor, me di cuenta que esto es agua de borrar, como decimos, porque Dios ha llegado a sitios con personas muy humildes, donde yo ni siquiera he podido ni siquiera acercarme. ¿Por qué? Porque a Él le interesa, porque a Él le parece que es así como debemos hablar. Todos podemos hablar de Cristo, todos podemos hablar a nuestros vecinos, todos podemos dar un testimonio de Cristo en nuestras vidas. No hace falta dar una clase de teología, simplemente con nuestro comportamiento. Pueden ver, es una forma del testimonio que Cristo hace en nuestras vidas. Es interesante que de los 3 miembros de la iglesia cristiana, uno al menos fue llevado a Jesús por medio de las palabras tranquilas y privadas, fijaos, de un pariente. Fijaos qué interesante es esto. Dice Jesse Ryle, eso lo dice Jesse Ryle, que es interesante, pensemos en esto, en que estos que fueron los pilares de la iglesia, uno fue llevado a Cristo, el Señor utilizó el medio de un pariente. No escucho predicación alguno, no presenció ningún, este hombre no escuchó predicación alguna, no presenció ningún milagro maravilloso, no fue convencido por razonamientos aplastantes. Solo oyó a su hermano contarle que había encontrado al Salvador. Inmediatamente comenzó la obra en su alma y puso sus ojos en Cristo. Algunos cristianos me dicen, mira, como hemos dicho, quiero que esa persona hable contigo, pero yo no me expreso bien, no sé mucha teología. Pero todos los que han recibido gracia y misericordia deben estar dispuestos a declarar lo que Dios ha hecho en sus almas. En las iglesias reformadas, aquí en España, este es un problema grave, y es que queremos parecernos más a John Owen o a Calvino, que a veces ser sencillos y ser discípulos como Andrés y Felipe, y tener sencillez y hablar de Cristo. Queremos más conocimiento y más profundidad en la teología, lo cual es bueno y es muy necesario. Pero no nos olvidemos juntos, no nos olvidemos jamás de lo que el Señor nos está mostrando aquí. De la sencillez, de la humildad, de que Él es quien hace toda la obra, Él es quien ha hecho toda la obra en nosotros. No fue, como hemos dicho muchas veces, que nosotros en un momento estábamos en nuestras vidas
viviendo una vida de pecado y estábamos totalmente alejados de Dios, y entonces por arte de magia, Eureka, nos dimos cuenta del pecado en nuestras vidas y entonces fuimos nosotros los que corrimos a Cristo. Fue el Señor, fue el Espíritu Santo, como vamos a ver, que es quien quita la venda de nuestros ojos, de nuestra alma, y nos convence de pecado. Lo último que vemos en el texto es: descansad en Cristo, el Hijo del Hombre. El Evangelio del Señor tiene un carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque dependiendo del estado de las almas de los hombres en cuanto al Evangelio, depende su eternidad. Es evidente que aquí al final tenemos las palabras de Cristo, simbolismos que conocemos. Versículo 51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús dice que Natanael era un verdadero israelita, versículo 47, en quien dice que no hay engaño. ¿A qué nos recuerda esto? De aquí en adelante verás a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, que era un israelita verdadero. Esto todo lo lleva a Jacob, a la escalera de Jacob. Israel, Jacob, que significa engañador. Y que lo dicho por el Señor de que Natanael vería el cielo abierto y a los ángeles subir y descender nos lleva a la idea de lo que Natanael estaba orando debajo del árbol, iba más o menos por ahí. Precisamente la escalera relatada en Génesis 28 es un simbolismo de Cristo. Jacob, el engañador, culpable de haber quitado la primogenitura a su hermano Esaú, huyendo por su vida, pasa a descansar donde su abuelo Abraham descansó usando una piedra como almohada, quizá una de las que edificó su padre. Jacob está abajo en la tierra y Dios está en el cielo. Jacob está abajo con su pecado, el Señor está arriba con su santidad. No hay manera en la que Jacob pueda reconciliarse con el Señor. Jacob está abajo en la condenación, Dios está arriba en el cielo, provisto de salvación. Jacob no tiene forma alguna de llegar al cielo por sí mismo. Le es imposible, es desesperante para él. Pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, palabras de Efesios 2:4 del apóstol Pablo, proporciona el acceso a él, esta escalera, el Señor Jesús, por el cual lo inalcanzable se hace alcanzable y se hace próximo. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio. Lo imposible en Cristo se hace posible. La oscuridad se hace luz. La muerte y la condenación se hacen vida y salvación. Cristo le estaba diciendo a Natanael que, en cierta manera, le estaba diciendo que él era el Mesías prometido. Y Cristo podía haber decidido nombrar algunos de sus otros títulos nombrados en el capítulo 1 por Juan, lo hemos visto. El Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, Rabí, Rey de Israel, todos estos en el capítulo 1. Pero fijaos que Cristo nuevamente se aferra al título favorito con el que él se describía, que era Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque él quiere identificarse con nosotros, sus hijos, porque él es el Rey de Israel, el Mesías, el Hijo unigénito, que merece toda la gloria y la autoridad. Pero él quiere que Natanael sepa que él es la promesa. Querida iglesia, finalmente el mejor descanso que nosotros podemos tener en esta mañana es el venir, el ver y sencillamente mirar a Cristo. En medio de este mundo, si podemos ver a uno que es digno de seguir, sin duda que ese es Cristo. El Espíritu Santo del Señor, quien nos ha convencido de nuestro pecado, ha abierto nuestros ojos para que podamos mirar y ver. Es el mismo Espíritu que nos hace tener la misma visión que Andrés y Felipe. Y necesitamos gozarnos cuando apuntamos a Cristo a otros, porque sabemos que sin Él no hay acceso a Dios, sin Él no hay esperanza. Por eso ahora que estamos haciendo estos fundamentos, que estamos empezando, que estamos buscando local, ¿queremos ser realmente una iglesia del Señor?
Si queremos ser realmente una iglesia del Señor, debemos recordar que debemos seguir sus reglas, expuestas en la palabra de Dios, no las nuestras. Mirar a Cristo, vivir por Cristo, encontrar descanso en Él. Al igual que Cristo vio a Natanael orar, también nos ve a nosotros. Él sabe cuál es la condición de nuestro corazón. Mirad y ved. Esos fueron el consejo que se le dio a Natanael. Mirar y ver a Cristo. ¿Estamos nosotros mirando a Cristo en nuestra vida? ¿Estamos siguiéndole verdaderamente? Quiera el Señor que ponga este pensamiento, que grabe a fuego en nuestros corazones seguirle con obediencia, seguirle sin titubear, seguirle sin salirnos a derecha e izquierda, por muy duro que pueda ser a veces el camino en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, Señor, porque venimos ante ti reconociendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad, reconociendo que necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Reconociendo, Señor, tú sabes todas las situaciones, a veces situaciones más complicadas. Y tú sabes, Señor, de todas ellas, pero te pedimos, Señor, que tú nos des fe, que nos des tu espíritu para poder servirte, para poderte mirarte, Señor, sobre todas las situaciones de nuestra vida, de nuestra iglesia, que podamos mirarte a ti. Señor, ayúdanos a obedecerte con sencillez, con humildad, estudiando tu palabra, pero no siguiendo nuestros propios razonamientos, sino sabiendo que tú completarás la obra en nuestros corazones porque tú la empezaste y tenemos tu promesa. Tenemos la promesa de que tú no nos dejarás, de que tú estarás todos los días con nosotros. Señor, ayúdanos a mirar a la cruz. Ayúdanos, Señor, cada vez que nos desviemos por nuestra fragilidad, por nuestro pecado, por nuestro miedo, por nuestra ansiedad, por nuestra depresión, a poder mirarte siempre a la cruz y volver al camino, Señor. Acuérdate de que somos polvo. Bendice, Señor, tu palabra. Utilízala, Señor, para que tú, Señor, traigas a salvación a aquellos que por tu gracia, soberana voluntad, lo elegiste desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a ser luminares en nuestras vidas. Ayúdanos a ser luminares en nuestra iglesia. Ayúdanos a que otros que puedan venir puedan ver no un grupo de personas, sino puedan ver realmente tu mano, tu espíritu obrando entre nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.